children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is, an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Good morning. Dios los bendiga. God bless you. Eso me gusta, que contesten. I like that. I like that. Porque no podemos estar serios. We can't be serious. Debes tener el gozo del Señor en nuestro corazón. We need to have the joy of God in our hearts. Amén. Y si no, ¿qué está pasando? And if not, then what's going on? Hay que despertar. Let's wake up. Amén. Oh, eso, así me gusta. Amen. Vamos a entrar a la palabra de Dios. We're going to be entering the Word of God. Les presento a Jesús, si no lo conocen. My name is Jesus. Es un joven, Young. guapo. Young. You said beautiful. No, Handsome. handsome. Y yo estoy orando por los jóvenes And I'm praying for the young people que se acerquen a Dios. to get closer to God. Porque ahorita vamos a entrar a una parte de la palabra de Dios que también le va a hablar a los jóvenes como adultos. Because we're going to be entering the Word of God where it talks to the young people as well as the old. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Let's enter the Word of God. Dice la palabra de Dios en la parte que me tocó a mí. Si ustedes han venido, The Word of God, the thing that stood out the most for me, han estado estudiando el libro de Efesios. we've been studying the Ephesians. ¿Cuántos han venido? How many of you been here? Un aplauso para los que han venido. Amen. Que se sigan motivando. Keep coming, Porque el Señor quiere hablar a su vida. because God wants to talk to your lives. ¿Cuántos quiere que Dios le hable a su vida? How many of you want God to talk to you? Amén. Amen. Ok, vamos a entrar en el consejo de la palabra. Si trae tu Biblia, vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 1 de Efesios. Si traen su Biblia, ¿verdad? Si no, pues se los leemos. All right, we're going to be entering the Word of God in Ephesians 5, chapter 5. Amén. Pero ayúdenme. Cuando tengan o quieran, ya empezamos, digan amén para que estén listos. Necesitamos que estén listos We need a la you- palabra de Dios. We need to be ready. ¿Ok? Dice el versículo 1. Verse 1 says, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. "Therefore be imitators of God as beloved children." Ok, si vemos aquí la palabra de Dios nos dice If we look at this and the Word of God says, que sean pues
imitadores de Dios. It says, therefore, be imitators of God. ¿Alguien sabe qué es un imitador? Anybody know what is an imitator of God? ¿Qué es un imitador? What is an imitator? Cuando alguien actúa, ¿verdad? When someone acts like, Cuando alguien actúa o que quiere parecerse a alguien when someone acts or wants to be like someone, o hace cosas para arremedar a otra persona, ¿verdad? Como sí, or does things to, mock someone somebody. else. Ujú. Cuando tú quieres ser como alguien, ¿verdad? When you want to be like someone, Cuando tú quieres imitar las cosas que el otro hace when you want to imitate the things that other people do, para parecerte a esa persona to be like them, o ser como esa persona. or be like them. Y aquí la palabra de Dios nos dice que seamos imitadores de Dios. And the Word of God, it says, be imitators of God. Usted puede ser un imitador de Dios You can be an imitator of God, o puede ser un imitador del enemigo, del diablo, or you can be an imitator of the enemy, porque así es. because that's how it is. La palabra de Dios nos enseña The Word of God teaches us que seamos imitadores de Dios that we be imitators of God, como hijos amados, like dear beloved children, porque Dios te ama. because God loves you. ¿Cuántos creen que Dios les ama aquí? How many of you believe God loves you? Porque la misericordia de Dios los trajo hoy, Because the mercy of God brought you here, para que tú escucharas que Dios te ama so you can hear that God loves you. y que Él quiere que tú lo imites. And He wants you to imitate Him, ¿Por qué? Porque tú eres un hijo amado para Él. because you're a beloved children. ¿Qué es un hijo amado? What's up, beloved children? Jesucristo es el mayor ejemplo de nosotros. Jesus is the biggest example for us. Cuando fue bautizado, When He was baptized, y fue bautizado por Juan el Bautista, He was baptized by John the Baptist. cuando descendió el Espíritu Santo sobre Él, When the Holy Spirit descended upon Him, una voz se escuchó del cielo a voice was heard from the skies. y dijo, este es mi hijo amado, This is my beloved del que Son, yo tengo complacencia. the one I'm complacent with. Dios te va a reconocer cuando tú eres un hijo amado, God is going to recognize you when you're a child of cuando God, tú imitas a Dios, when you imitate God, cuando tú estás en obediencia hacia Dios. when you're in obedience with Him. Pero el problema de este tiempo, But the problem of this time, que hay muchas cosas que queremos imitar that there's many things we want to imitate que no nos edifican. that doesn't edify us. A veces queremos imitar a artistas Sometimes we want to invite artists, o vemos en el TikTok, or we look at TikTok, Facebook Facebook, y todas esas redes sociales and all those social media, y queremos hacerlo. and we want to be like that. Queremos hacernos los graciosos. We want to be funny. Queremos hacernos los más virales. We want to be viral. Queremos hacer cosas que no ayudan a la gente. We want to do things that doesn't help people. Hay unas cosas que ayudan. There's some things that help. Yo no estoy diciendo que todo está mal, I'm not saying everything is bad, pero la mayoría de tiempo but the majority of times hacemos lo malo. we do the bad things. Queremos tener la mejor ropa, We want to have the best looking clothes, ser el mejor de todos, be the best from everybody, pero no queremos imitar a Dios. but we don't want to imitate God. No queremos ayudar al prójimo, We don't want to help our brother. no queremos buscar de Dios, We don't want to seek God. no queremos ser otra cosa como imitar, es ser ejemplo. Another word for example is be like. No queremos ser ejemplos We don't want to be examples de Dios of God, como hijos amados. like beloved children. A veces tenemos esto como amuleto. Sometimes we have the Bible as a artifact, or Como una cosa. just like a thing we have. Y cuando se hace viva la palabra de Dios es cuando transforma tu vida. And when the Word of God is alive, it transforms your life. Cuando tú imitas a Dios conforme su palabra. When you imitate God according to His Word, Como tú vives. how you live, Cómo tú te diriges con la gente. how you talk to other people. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? What has God done in your life?
No imita las cosas del mundo. Don't imitate the things of the world. Y nos da algo, cómo hacerlo, And- la palabra de Dios. And the Word of God tells us how to do something, ¿Cómo podemos imitar a Dios? how to imitate God. Si ustedes leen en el versículo 2, dice así. And if you read the second verse, Amén. Miren. Dice, y lleven una vida de amor. and it says, and walk in love. ¿Cómo usted imita a Dios? How do you imitate God? Punto número 1, si Point lo number quieren one. anotar, anden en amor. First bullet point, be in love. Walk in love. Tengan una vida de amor. Have a life full of love. Les dije a los alumnos el martes, I told the students on Tuesday, ¿qué les parecería si yo llego how would it look like if I just came con mi Biblia bajo el brazo with the Bible under my armpit y yo no saludo a nadie, and I don't say hi to anybody? no me importa a nadie, I don't care about anybody. serio, Serious, mi cara de que no me importa? with a scrunched up face. ¿Dónde está el amor de Cristo en mi vida? Where's the love of God in my life? ¿Dónde estoy andando en amor? Where am I loving other people? Porque si sé que Cristo me amó Because if I know if God loves me y dio su vida, and Christ gave his life, ¿por qué yo no amar a mi prójimo? why can't I love another one? Si yo tengo problemas en esa área, If I have problems in that area, tengo que entregárselo a Dios. I have to surrender it to God. Porque si hablamos desde ahorita desde un principio, Because if we talk from the beginning, que si somos hijos amados, if we're a child of God, debemos de andar como Él anduvo. we have to walk like he walked. Él veía a los pecadores, He will look at the sinners, Él veía a los enfermos he will look at the sick, y no pasaba de largo. and he wouldn't just walk by. Él tenía compasión de ellos, He had compassion for them. los sanaba, He healed them. los perdonaba de pecados, He forgave their sins. los libertaba de demonios. He would free them from demons. ¿Por qué? Porque los amaba, Why? Because he loves them. porque Él andaba en amor. Because he was in love. Él vino y murió por nosotros. He came and died for ¿Por us. qué? Porque fue por amor a Why? nosotros. Because it's for love for us. Y por eso nos dice la palabra de Dios, That's why the word of God says, andar en amor. walk in love. Y también nos dice, así Also como says- Cristo As Christ loved us. nos amó, exacto. Y se entregó And he por gave nosotros himself up for us. como una ofrenda, Like a fragrance. no como la ofrenda que damos. Not like the offering we give. Ese es un agradecimiento que nosotros hacemos. That's just out of appreciation. we give. Pero una ofrenda es dar algo que te cuesta, But an offering is something that costs you. algo que tú lo das sin que sea devuelto. Something you give without expecting something in return. O ustedes han dado porque les sobra, Or you have you gave because you have plenty? o porque para que ya no digan nada. Or so nobody can say anything? No. La ofrenda se da por agradecimiento o porque tú amas lo que han hecho en tu vida. Offering is given out of love, for what God has done in your life. Cristo vino a hacer esto por nosotros, a entregarse, Christ did this for us and sacrificed himself to us porque nos amó. because he loves us. Dígale al que está al lado, Dios te ama. To the one next Jesús to te you, ama, se entregó por ti. God loves you, Christ loves you. He gave his life for Dígaselo you. y eso tiene que traer una convicción en su vida. That's supposed to give us a conviction in our hearts. ¿Quién no da la vida por su hijo? Who would give their life for their son? Aquí tenemos familias que tienen a sus hijos al lado. We have families with children by the side. Pero aquí al contrario, Dios Padre dio su hijo. But in contrary, God gave his son. Este es el amor de Dios, This is the love of God. que el Padre mandó a su hijo, That the Father gave his son. dio a su hijo porque amó más al mundo He gave his son because he loved the world more. Qué grande amor, ¿no? What a great love. Y a veces nosotros no somos imitadores de Él, And sometimes we're not imitators of him porque Él me amó.
because He loved us. Si Él me amó, yo debo de andar como Él anda. If He loves us, we should be like Him. Pero estamos más ocupados en hacer cosas virales en el Facebook, en el TikTok. But we're so concentrated in doing viral things on Facebook. Yo lo digo porque es lo que está pasando en este mundo. And I say it because that's what's going on in this El world. enemigo distrayendo a la gente con cosas de aquí, The enemy distracting people from things from this world. desviando su mirada de Dios, Taking your eyes off Christ. pero aún así en su misericordia Dios And even like that, He has mercy on us. nos sigue hablando. He keeps talking to us. Ven a mí los están trabajados y cargados, Come to me, all those who are wearing burden, que yo los haré descansar. that I will give you rest. ¿Cuántos quieren descansar en la presencia de Dios? How many of you want to rest in the presence of God? ¿Cuánto es más importante imitar a Dios How much important is it to imitate God que imitar otra cosa? than to imitate other things? ¿Quién quiere ser más como Jesús? Who wants to be like Jesus? Si tú quieres ser igual como estás, If you want to stay the same, vamos a ver ciertas características we're going to see several characteristics donde no somos imitadores de Dios. where we're not imitators of God. Y mire, vamos a entrar ahorita en el versículo 3, pero me voy a enfocar tanto en el 2, donde dice que Jesús se entregó We're going to be focusing on where it says Christ como una ofrenda, gave Himself up as a fragrance tres cosas: ofrenda, offering, sacrificio, sacrifice, y ese perfume agradable llegó a Dios porque fue agradable para Dios que Él hiciera eso por nosotros. and that sweet fragrance was to God, because ¿Qué sacrificio estamos haciendo nosotros what kind of sacrifice are we doing? para que nosotros desprendamos ese olor fragante a la presencia de Dios? That we do the same as Christ did with a sweet fragrance. Que te diga, Alfredo, That He tells you, Alfredo, porque andas en amor, ese olor fragante llega a mi presencia y tengo complacencia de ti. because you're in love, that's a sweet fragrance for me. Que el Señor hable eso de nosotros, Like the Lord tells us that, porque somos imitadores de quién? because we're imitators of who? De Dios, como hijos amados. Like God. Porque son unos hijos amados para usted, Dios. Dios para usted es un hijo amado. You guys are His dear children. Usted es un dear children. You're His dear children. I speak English a little bit. He speaks a little bit of English. Usted es un hijo amado. You're a beloved child. A usted le importa a Dios, a usted. You matter to God, Pero ¿qué está dando usted para Dios? but what are you giving to Christ? Esa es la pregunta. That's the question. ¿Qué estamos dando para Dios? What are you giving to God? ¿Lo poquito de mi tiempo? The little bit of my time, ¿Lo que me sobra? what's left over? Si tú no entras a la presencia de Dios, If you don't enter the presence of God, si tú no oras, if you don't pray, tú no vienes a la iglesia, if you don't come to church, tú no lees tu Biblia, you don't read the Word, ¿qué relación tienes con Dios? what kind of relationship do you have with God? ¿A quién quieres imitar? Who do you want to imitate? ¿Estás más tiempo en esto? You're more focused on your phone, ¿En lo que está en el mundo? what's out there in the world, ¿O lo que Dios quiere or what God wants para este mundo? for this world? Porque hay mucha gente afuera, Because there's a lot of people out there falta de amor, without love, falta de paz, without peace, falta de gozo en su corazón, without joy in their heart, esperanza. without hope. Y si usted es un imitador de Dios, And if you're an imitator of God, usted tiene que llevar eso a ese mundo oscuro. you need to carry that into the world. Usted tiene que ser la luz de este mundo, You need to be the light in this world, no las tinieblas de este mundo. not the darkness of this world. Y a veces, And sometimes, siendo cristianos, being a Christian, estamos siendo obscuridad. we're being in darkness, living in darkness, Imitando otras cosas. imitating other things. Pero miren, son las características que le quiero decir. Y no lo estoy regañando, ¿eh? These are the characteristics of Es, God. y no lo estoy regañando. I'm
I'm not condemning you. La palabra de Dios está hablando en su vida. The word of God is talking in your ¿Cuántos lives. dicen amén? How many say amen? Amén. Miren, del 3. Esto es fuerte, This is pero, strong. ajá, esto es fuerte. This is strong. Y dice el 3, pero fornicación, But sexual immorality, inmundicia, impurity, avaricia, covetousness ni aún se nombre entre vosotros must not even be named among us como conviene a santos. as being proper among saints. O sea, aquí la palabra de Dios Here, the word of God no solamente está diciendo no lo hagan, is not just saying don't do it si ni siquiera se nombre, ni siquiera se hable. without even saying it. Y a veces entre cristianos And even among Christians, hablamos de todo eso. we talk about all that stuff. Yo lo digo porque hemos estado en un conjunto de muchas personas que he conocido Because we're in a gathering of a lot of people that we know. y están hablando de eso. And that's what it's saying. Yo digo, Señor, ayúdanos I say, God, help me a ser Help us. imitadores tuyos. to be imitators of you. ¿Usted se imagina a Jesús hablando de esas inmoralidades, de fornicación, Can you imagine Christ talking about all that stuff, sexual morality, hablando de inmundicia, de avaricia? talking about impurity and covetousness? ¿Usted se imagina haciendo eso Jesús? Can you imagine Christ doing that? No, porque no es eso. Él es luz, No, because God is light. Él es Jesus light. verdad, He is truth. Él es santidad. He is holy. Él quiere que usted no nombre esto. He wants you not to say this. ¿Por qué? Porque no nos conviene. La palabra de Dios dice que no nos conviene. Why? Because it doesn't benefit us. No nos conviene. It doesn't benefit us. Pero dice que ni tampoco palabras deshonestas, But it says also not foolish talk ni necedades, or crude joking. ni trujanerías. Es un, No filthiness. ¿ya? No crude Yeah. joking, Como bromas, like jokes, doble sentido, like double meaning jokes. llevándose hasta con los trabajadores de su empresa. Even talking to your fellow people you work with, Diciendo malas palabras. saying bad words. Y si ustedes se dan cuenta, y yendo atrás lo que predicó, porque yo escuché la prédica de Ismael. If you look back, I'll listen to the preaching of Ismail. Él les hablaba en el versículo 29, capítulo 4, versículo 29 He would talk about de Efesios Ephesians what was it? 4:29. 4:29, chapter 4:29, verse 29. Habla casi lo mismo. Talks about the same thing. Dice 4:29, si quieres buscarlo. Dice, ninguna palabra corrompida Let no corrupting talk salga de tu boca, come out of your mouths. que es corrompida, What is corruption? mala, que no Bad. ayude, Something that doesn't benefit, no help, que haga daño, does harm. que nada de tu boca salga corrompido, Let nothing come out of your mouth that's corrupt, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. but only such as good for building up as it fits the occasion that it may give. Que le dé esa, ¿verdad? Hablar de Cristo, You know, talk about God, hablar de su santidad, talk about His holiness, hablar de cómo Jesús andaba talk ayudando. about how Jesus was. Que esto se hable en la congregación. Let that be talked about in the congregation. ¿Qué ha hecho en mi vida? What has He done in my ¿Cómo he life? sido transformado? How have I been transformed? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que se hable. What God has done in our lives. Let Para that be edificar a tu hermano. told, to edify your brother. Si él te ve hablando cosas que hemos mencionado, If he catches you talking about the things we mentioned, ¿tú qué crees en qué le vas a ayudar a él? what do you think you're going to be helping your brother? Porque dice así la palabra de Dios Because the y- word of God en el says- 30, 4:30. Verse 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, And do not grieve the Holy Spirit of God,
Porque a veces nosotros entristecemos a Dios Because sometimes we grieve the Holy Spirit con nuestras acciones, with our actions, con nuestras miradas, With our sorry, looks. con nuestras miradas, with our looks, con nuestras acciones, with our actions, con nuestra forma de dirigirnos con nuestros hermanos, with our way of being with our brothers, con la forma de dirigirnos con nuestras familias. for the way we are with our families. No estamos imitando a Dios We're not imitating God. y entristecemos al Espíritu Santo And we grieve the Holy Spirit, con el que ustedes fueron sellados para el día de la redención. by whom you were sealed for the day of redemption. Y dice, para seguir avanzando, ¿verdad? And to keep continuing, En el 4:5:4. on verse 5, verse 4, chapter 4, 5, verse 4. No nos convienen estas cosas, It doesn't benefit us. pero que si nosotros empezamos a hablar de agradecimiento, But if we talk about gratefulness, como dice aquí la palabra de Dios, sino antes bien acción de gracias. like it says in the Word of God, but instead let there be thanksgiving, Que usted esté agradecido de la vida que está pasando hoy. for you to be grateful for this life that you have. Si la vida está bien, agradezco a Dios. If life is good, Y si no está bien, agradezco a Dios. if life is good and not, y si thankful. tengo hambre, agradezco a Dios. Thankful. If I'm hungry, I thank God. Y si tengo que comer, And if I have something to eat, agradezco a Dios. I thank God. Por todo, agradezca a Dios. For everything, be thankful, be grateful. Si está enfermo, If you're sick, dele gracias a Dios. be grateful to God. Va a decir, ay, sí, es fácil. You'll say, that's easy. Pero Dios quiere que seamos agradecidos. But God wants us to be grateful. Porque sabe que cuando usted es agradecido, Because if you're usted grateful, va a ver la mano de Dios en su vida. you will see the hand of God in your life. Él va a ver su corazón dispuesto hacia Dios. You'll see your heart be ready for God. Dispuesto como acercarte a Dios. To get closer to God. Porque en el problema Because the problem es el que te va a hacer acercar a Dios. is you're going to get closer to God. Cuando hay problemas, Oh, when there's problems, tú te acercas a Dios. you get closer to God. Y cuando no hay problemas, And when there's no problems, run. ya lo ocupé, ya me voy. You use them, I'm going to leave. Es así. A veces ocupamos, como les digo, la palabra de Dios como algo, Sometimes we use the word of God as something, a Dios como alguien, as God as something, a thing, y mi vida como me venga en gana. and my life as it comes. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. God doesn't want that for our lives. Él quiere que lo imitemos, He wants us to imitate Him porque somos hijos amados de Él. because we're beloved children. Porque Dios es santo, Because God is holy. porque Dios es Rey de reyes y Señor de señores, Because God is King of kings. porque Él ha tenido misericordia de nosotros, Because He has mercy for us. porque Dios no es alguien, Él es un rey, God is not just a thing. Él He's es a alguien king. que entregó su vida. He's somebody who gave His life for you. La gracia de Dios. The grace of God. ¿Qué vamos a hacer con eso? What are we going to do with that? ¿Imitar a Dios Imitate God o seguir imitando al mundo? or keep imitating the world? Yo quiero leer una palabra que ahorita puso Dios en mi corazón. Miren, We're going to be reading the Word of God that God put in my heart que habla sobre el mundo. that talks about the world. Dice así la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, In 1 John chapter 2, versículo 12. verse 12. Vamos a leerlo en el 7. We're going to be reading verse 7. Fíjense que dice la palabra de Dios. Look at what the Word of God says. Hermanos, Beloved, este es el apóstol Juan diciendo así. this is the Apostle Paul saying this. No os escribo un mandamiento nuevo, I am writing you no new commandment, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. but an old commandment that you had from the beginning. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. The old commandment is the word that you have heard at the same time. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo, At the same time, it is the new commandment that I am writing to you, que es verdadero en él which is true in Him y en nosotros. and in you.
porque las tinieblas van pasando because the darkness is passing y la luz verdadera ya alumbra. and the true light is shining. Esa luz verdadera es Jesucristo, pero a través de usted. That true light is Christ in your life. Only through him. Cuando usted imita a Dios, usted es la luz When de you este imitate mundo. God, you're the light of God. Dice, el que dice que es la luz Whoever says he is in the light y aborrece a su hermano, and hates his brother está todavía en tinieblas. is still in darkness. Y dice, el que ama a su hermano Whoever loves his brother permanece en la luz abides in the light, y en él no hay tropiezo. and in him there's no cause for stumbling. ¿Por qué dice que no hay tropiezo? Why does it say there's no stumbling? Porque si ama a su hermano, Because if you love your brother, usted no le va a causar tropiezo a su hermano. that's not going to cause no stumbling. Porque a usted si lo ve como el estilo de vida Because if you look his lifestyle de las cosas que hablamos anteriormente, malas, of the bad things we talked about earlier, usted va a ser un tropiezo para su hermano. you're going to be a stumbling Porque block no lo ama. because you don't love Si him. usted lo ama, If you love him, lo trae a Jesús, you bring him to Christ. lo trae a la luz, You bring him to light. le enseña cómo anduvo Jesús, You'll show him how Christ cómo walked, caminó Jesús, how he walked. qué es usted en Jesucristo. Who are you in Christ? No le causa tropiezo. You don't cause stumbling. Y dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y But- anda en tinieblas. But whoever hates his brother is in the darkness and walks in darkness. Y walk in darkness, camina en oscuridad. Walk in darkness. Ya. Y dice, y no sabe a dónde va. And doesn't know where he is going. Cuando tú estás caminando en tinieblas, When you're walking in darkness, no sabes a dónde vas. you don't know where you're heading. Y dice, porque las tinieblas le han cegado los ojos. And it says, because the darkness has blinded his eyes. Wow, Wow. wow, Wow. eso. No, pero las tinieblas te cegan. But El the- pecado, The darkness blinds you, the sin. el pecado. The sin. Dios, Jesucristo vino a morir por el pecado. Christ came to die for sin. ¿Cómo tú vas a seguir siendo un imitador del pecado How are you going to be an imitator of sin si Dios, Jesucristo, Dios dio a su Hijo Jesucristo por el pecado? if Christ came to die for sin? Para que usted camine en la luz de Jesucristo. So you can walk in the light of God. Y no es por su fuerza, And it's not by your strength. no es con espada, It's not through no es sword. con ejército, It's not through armies. sino es con el Santo Espíritu que usted va a caminar. But it's through the Holy Spirit that you're going to be walking. Dice, os escribo hermanos, I am writing to you porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. because your sins are forgiven for his name's sake. Y dice, os escribo a vosotros padres. I'm writing to you, fathers. ¿Cuántos padres hay aquí? How many fathers are in here? Esa palabra es para usted. That word is for you. Porque conocéis al que desde el principio, Because you know him who is from the beginning. porque conocéis al que es desde el principio. Because you know him from the beginning. Y escribo a jóvenes And I'm writing to you, young men, porque han vencido al maligno. because you have overcome the evil one. El maligno a los jóvenes The evil one to the youth los quiere atar con las drogas, wants to chain them with addictions, con la pornografía, with pornography, con ser más famoso, with being more famous, en que tú sé como ella. so you can be like him. Ella es mejor, ella luce todo lo mejor, él luce los mejores tenis. You want to be like her, who has the best clothes, best shoes. El maligno quiere atarlos, The evil one wants to tie you. pero cuando tú tienes a Jesucristo, But if you have Jesus tú Christ, tú vences al maligno. you defeat the evil one. Jesucristo te da la victoria. Jesus gives you the victory. No hay más condenación en los que están en Cristo Jesús, There's no more condemnation in Ni la those who vida. are in Christ. ni la muerte, Not life nor death, ni principados, not ni principles potestades or nos apartará del will amor de separate Cristo. you from the love of God. Porque ustedes son más que vencedores Because you're more than conquerors. por medio de aquel que los amó. ¿Cómo? Por medio Through del quien los amó. the one we love. He loves us. Bien hecho, vas bien, vas bien. Vamos bien.
nos ama, He loves you. nos da la victoria en Cristo He Jesús. gives us the victory. ¿Por qué in seguir Jesus. caminando en eso? That's why we got to keep walking in that. ¿De quién queremos ser imitadores hoy? Who do we want to be imitators of? Cuando salgan de aquí, eso, me gusta esa actitud. Amen. We like that attitude. Cuando salga de aquí, imite a Cristo. When you get out of here, imitate God. Al que ve allá afuera, sonríale. When you see somebody, smile at them. Dios te bendiga. God bless you. Si Dios lo dirige, ore por esa persona. If God tells you to pray over that person, Que su luz brille en las tinieblas. that your light shines in that darkness. Que sea cristiano, That he be Christian, no cristino. not Cristino. No Cristian, Cristian. Christian. Cristiano, porque tiene a Cristo. Christian because you have Christ. ¿A quién está representando? Who are you representing? Y si no tiene a Cristo, hoy se lo puede llevar, como siempre se los digo. And if you don't have Christ, you can be like this forever. Se puede llevar esa luz. You can take the light of God. Amén. Amen. Y dice el 15, en 2:15 de Primera de Juan. And it says on verse 15, No améis al mundo. do not love the world. Esa es una imitación de no amar al mundo, That's an imitation of not to love ni the las world, cosas que están en el mundo. or the things that are in this world. Si alguno If anyone ama al mundo, loves the world, el amor del Padre no está en él. the love of the Father is not in him. Fuerte. That's strong. Y a veces amamos más lo de afuera Sometimes we love more the things outside que a Dios. than God. O salimos de aquí y agarramos al mundo If we leave here, we grab the world y olvidamos a Dios. and we forget about God. Entramos a la iglesia, We enter church, agarramos a Dios we hold on to Christ, y dejamos al mundo por allá. and we leave the world outside. Y estamos jugando al cristiano, And we're saliendo playing the y entrando. Christian. ¿Qué imitadores de qué somos? What kind of imitators are we? ¿Qué somos? What are we? Me decían unos, ¿somos o no somos? Someone would say, are we or we're not? ¿Eres o no eres? Are we or are we not? Que usted sea como ese ciego cuando fue sanado, For you to be like that blind man that got saved. que fue agradecido. He was grateful. O como esos, ¿verdad? Se me olvidó. Estas personas que eran 10 leprosos, About the 10 men that were with leprosy. Jesús los sanó. Jesus healed them. ¿Y saben cuántos regresaron? Do you know how many people came back A dar gracias. to be grateful? Uno. Mira, en español. One. Uno de los 10 One out of the 10 men que Jesús quería sanar su corazón, quería sanar su lepra. that Jesus wanted to save, heal. Uno regresó. Only one came back. ¿Seremos ese uno? Are we that one person? ¿O seremos los otros 9 que se fueron? Or are we like the other 9 that left? Por eso no amemos al mundo, That's why you shouldn't love the world. porque el amor del Padre no va a estar en nosotros. Because the love of God is not going to be with us. Mire que dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, Verse 16 says, for all that is in the world, los deseos de la carne, the desires of the flesh, los deseos de los ojos the desires of the eyes, y la vanagloria de la vida, and the pride of life no proviene del Padre, is not from the Father, sino del mundo. but is from the world. Y el mundo está bajo el maligno. And the world is under darkness. El maligno está controlando todo. Darkness is controlling everything. Pero Dios nos mandó a hacer luz en medio de ese mundo. God sent us to be light in this world. Y mire que dice el 17 para terminar esta parte. And look what it says in verse 17. El mundo pasa, The world is passing away. el mundo va a pasar. The world is going to pass. Hasta a lo mejor usted no va a ver cuando se acabe el mundo, Maybe you won't even see when the world ends, pero va a pasar. but it's going to pass. Y los deseos también van a pasar. And the desires are going to pass too. Pero el que hace la voluntad de Dios But whoever does the will of God permanece para siempre. abides forever. Recuerde esto, el que hace la voluntad de Dios Remember this. Whoever permanece does para siempre. the will of God abides forever. ¿Qué vamos a amar más al mundo What are we going to love? The world o hacer la voluntad de Dios or the will of God? que permanece para siempre? That abides forever. Porque el mundo va a pasar. Because the world is going to pass.
Es lo que nos habla Dios. ¿Qué queremos hacer? That's what God is trying to tell us. What are we going to do? ¿Quieres seguir imitando las cosas del mundo? Are we going to be imitating the world ¿O imitar a Jesús como hijo amado que eres tú? or imitate God like the dear children you are? Dice, regresamos a Efesios 5:5 casi para terminar, para cerrar esto. We're going to be returning back to Ephesians 5:5. Esto es algo fuerte cuando tú no imitas a Dios. This is something strong where you don't imitate God. Porque sabéis esto, dice la palabra de Dios, The word of God says, for you may be sure of this, y lo sabemos. and we know it. ¿Cuántos saben que no haciendo la voluntad de Dios no entramos al reino de Dios? How many of you know that without doing God's will, you won't enter his kingdom? ¿Quién sabe eso? Who knows that? Por eso la palabra de Dios dice así, That's why the word of God says, porque sabéis esto, for you may be sure of this. porque lo sabes, y si no lo sabes, hoy lo sabes. Because if you don't know, now you know. Y dice así, que ningún fornicario, It says that everyone who is sexually immoral o inmundo, or impure o avaro, or who is covetous, que es idólatra, that is an idolater, no tiene herencia en el reino de Cristo has y de no, Dios. has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Si seguimos viviendo la vida no imitando a Dios If we keep living life without imitating y haciendo estas características que hablamos, and doing the characteristics that we were talking about, no vamos a heredar el reino de Dios. we're not going to inherit the kingdom. Así habla la palabra de Dios. That's what the word of God says. Me habló a mí It talked to me, y me sigue hablando a mí. and it keeps talking to me. ¿Qué quiero ser? ¿Imitador de Dios o imitador de estas cosas? That I want to be an imitator of God in these things. Porque dice así el 6, Because this is what verse 6 says. que nadie os engañe con palabras vanas. It says, let no one deceive you with empty words. Porque muchos te van a decir, eso no está mal. Because many will say, that's not wrong. Ah, hay una bromita, pues qué. It's a small joke. So what? Pues hablemos de esto, pues ni te están escuchando. Let's talk about this. Nobody's hearing you. ¿Qué importa? Who cares? Pues Dios me amó, Dios me ama y Dios me salvó. Well, God loves me. God saved me. So what? Son palabras vanas They're empty words. que no saben de lo que están hablando. That they don't know what they're talking about. Hay gente así que en vez de acercarte a Dios te aleja de Dios. There's people like that they take you away from God. Y not eso no bring you nos closer. conviene. That doesn't benefit us. Yo le decía a Dios, yo no quería hablar esto, I told God, I don't want to talk about this porque ya veo su cara. because I see your faces. Son cosas fuertes, They're strong things, pero es la verdad de la palabra de Dios. but it's the truth of God. Yo no sé, ¿verdad? I don't know. Si usted esté batallando en una de esas áreas, If you're struggling with one of these areas, tú puedes decirle hoy al Señor, Señor, me Yes. arrepiento de mi vida. you can tell God, I surrender. ¿Qué estoy haciendo? I repent. I surrender. Voy a voltear mis ojos a ti, Jesús. I'm going to turn my eyes towards you. Y dice así la palabra para terminar. And it says like this to end. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. For because of these things, the wrath of God comes upon. Dios está irado por el pecado. God is angry for the sin, No por usted, porque por usted murió, not because of you, sino por la manera de vivir de uno como pecador. but the way you live as a sinner. Viene la ira de Dios sobre nosotros. Comes the wrath of God upon us. Y dice así, sobre los hijos de desobediencia. And it says, it comes upon the sons of disobedience. ¿Somos hijos obedientes Are we obedient to God o desobedientes? or disobedient? ¿Qué hace cuando su hijo se porta mal? Es desobediente. What do you do if your son is being bad? La Obedient. chancla voladora, ¿ah? The chancla, el cinturón, the belt, no ves tele, you're no grounded. teléfono. No phone, no TV. El Señor también castiga al que ama. The Lord also punishes those he loves. ¿Por qué? Porque nos ama. Why? Because he loves us. Habla así porque Él nos ama, It talks like that because he porque loves quiere us. corregir nuestra vida. Because he wants to correct our lives.
Amén. Man. Como que los veo serios, no sé, como que... I see you guys serious. I don't know. Yo sé que está fuerte la palabra, pero debemos de gozarnos y decir, Señor, ayúdame. I know the word of God is strong, but we gotta Ayúdame en tell esto, God Señor. to help us. Yo no sé hacerlo con mis propias fuerzas, I don't know how to do it in my own pero strength, yo sé que está tu Espíritu Santo que me puede ayudar. but I know your Holy Spirit can help me. Porque leímos eso, que cuando no lo hacemos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Because we know that if we don't do it, we grieve the Holy Spirit. Digámosle al Señor, ayúdanos. Yo no sé, yo quiero que usted se ponga de pie hoy. Stand up, get on your feet. Voy a acabar con esto, pero quiero que usted se ponga de pie, por favor. We're going to end with this, but please stand up. Quiero orar por usted. I want to pray over you. Sé que a veces es difícil recibir la palabra de Dios, pero yo quiero decirle hoy en esta mañana I know sometimes it's difficult to accept the word of God, but I want to tell you this morning que la palabra de Dios no debe de ser dura en nuestros corazones. that the word of God shouldn't make our hearts Al hard. contrario, tiene que hacer algo en nuestras vidas. But on the contrary, it needs to do something in our lives. Tiene que cambiar nuestra vida. It has to change our ¿Cuántos lives. quieren cambiar? How many of you want to ¿Cuántos quieren change? decir, yo quiero ser diferente a como soy? How many of you want to say, I want to be different. Yo quiero ser un imitador de Jesús. I want to be an imitator of God. ¿Cuántos están Jesus. decididos salir de aquí y decir, voy a ser un imitador de Jesús? How many of you are going to leave and decide to be an imitator of Jesus? Mire, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Well, in John 3:16, give me a second. ¿Ok? Says, "For God so loved the world Ujú. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." Él te quiere dar hoy vida eterna. He wants to give you eternal life. Él quiere que tú camines con Él, He wants you to walk with Him, que no te vayas otra vez como llegaste. that you don't come the way you left, you don't leave the way you came. Ya. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. For God did not send His Son into the world. Él to no viene condemn the aquí world. para condenarte, He didn't come here to condemn you, sino para que el mundo sea salvo por Él. but for Él the world to be saved. through quiere Him. salvarte. He wants to save you. Él quiere que tú camines con Él para que tú lo imites. He wants you to walk with Him so you can imitate Him. El que cree en Él no es condenado, Whoever believes in Him is not condemned, pero el que no cree but whoever does not believe ya ha sido condenado, is condemned already, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. because he has not believed in the name of the only Son of God. Si usted se va hoy en este día, If you guys leave this day, váyase con Jesús, go with Jesus. camine con Jesús, Walk with Jesus. que sea usted un imitador de Jesús. That you be imitators of Jesus. Vamos a orar, quiero que cierre sus ojos y vamos a orar. Let's pray. Let's pray. Close your eyes and bow your head. Señor y Dios Padre, Father God, Holy God, gracias Señor por tu palabra. thank you for your word. Sabemos que a veces es fuerte, We know that sometimes it's hard, pero tú corriges Señor lo que necesitamos. but you help us with whatever we need. Señor y Dios Padre, hoy Señor dimos tu palabra, Father God, we gave your word, pero yo te pido Señor que tú cumplas tu propósito en la vida de mis hermanos. but I pray that it does what it needs to be done in our lives. Señor, hoy venimos Señor con un corazón, ¿verdad?, humillado ante ti, Father God, we come before you with a humbled heart, que si te hemos fallado Jesús, that if we failed you, Christ, que nos perdones Señor, that you may forgive us. que nos perdones porque tu sacrificio en la cruz, esa ofrenda agradable, Forgive us because that sacrifice on the cross, that sweet fragrance, nos hizo tus hijos. has made us your children. Y Señor, yo te pido por aquella persona, Señor, que todavía no ha aceptado que tú moriste por nosotros, Señor. Father God, I pray for those who have not accepted that you have died for us. Que el Señor That se arrepienta de su manera de vivir, surrenders, repents for the way he lived, y que te pida perdón, Señor, and to ask for forgiveness. porque estas cosas, Señor, estos pecados, ¿verdad? Because these sins, these things,
tu ira está sobre, Your wrath is sobre ellos. upon us. Pero But tú eres grande en misericordia, Dios. you're great, Tú nos perdonas, Señor. full of mercy, and you forgive us. Tú nos amas. You love us. Tu gracia, Señor, es suficiente en nuestras vidas, Señor. Your grace is sufficient in our lives. Señor, yo te pido por aquellos enfermos, Señor. Father God, I pray over the sick, Por aquellas personas, Señor, que no han creído en ti. for the people who have not believed in you, Que ahorita están atravesando un problema, ¿verdad?, de financiero, for those who are struggling with de finances, trabajo. with jobs, Y todo lo que estén pasando, tú conoces, Señor. everything they're going through, you know it. Que tú, Señor, seas su proveedor. That you, Lord, be their provider. Que tú seas su sanador, Dios. That you be their healer. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté ahí cada vez, Señor, que necesite de ti. That your Holy Spirit be upon those who need you. Señor, te pido, Señor, Father God, I beg you que nos ayudes. that you help us. En este momento, yo quiero alguna persona que necesite oración y que necesite, ¿verdad?, algo Anyone who needs prayer or anything y quiera pasar al frente, quiero orar por él. and wants to come up to the front, we can pray for you.